Damos gloria en esta noche. Te agradecemos infinitamente, Dios mío, tu bondad para nuestra vida. Gracias por darnos salud, Señor, por permitirnos, Padre eterno, deleitarnos en este día en tu presencia, deleitarnos, Señor, en este día sirviéndote. En el nombre de Jesús te damos gloria, Señor, y te agradecemos por todo lo que estás haciendo en la vida de cada uno de nuestros hermanos en este lugar y en todo el mundo, Señor. Gracias porque tu Espíritu Santo está embelleciendo a tu iglesia, está embelleciendo a la novia para cuando nuestro esposo venga por nosotros. En el nombre de Jesucristo te alabamos y te exaltamos, Señor. Bendice a tu pueblo, ministranos con tu palabra, derrama tu Espíritu sobre nuestra vida, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Gloria a Dios. Quiero compartir con ustedes un tema que le he titulado Nacidos para vencer. Aleluya. Nacidos para vencer. Gloria a Dios. Aleluya, gloria a Dios. Dice Primera de Juan, especialmente los versículos 4 y 5, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Vemos en estas escrituras una contundencia en la seguridad de Dios con lo que está haciendo con las personas que reciben a Cristo como Señor y Salvador. Aleluya. Dios no duda de lo que sucede en la vida de la persona que atesora esta fe en el Señor Jesucristo. Por eso he titulado este mensaje que los hijos de Dios somos más que vencedores. Mi tema es Nacidos para vencer. Mi título es Los hijos de Dios somos más que vencedores. Aleluya, gloria a Dios. Así que cada uno de nosotros, los que ya tenemos a Cristo como Señor y Salvador, Dios nos ha hecho nacer de nuevo para ser vencedores, para ser victoriosos. Se escuchan muchos lamentos, ¿verdad? De muchos cristianos que dicen este camino es difícil. Alto. Este camino es pesado. El cristianismo es muy doloroso, ¿verdad? Y una serie de quejas que se oyen por todos lados de parte de los creyentes. Cuando las Sagradas Escrituras a nosotros nos dice que sus mandamientos no son gravosos, o sea que no son pesados. Gloria a Dios. Jesucristo, cuando predicaba el Evangelio en Mateo 11, 29 y 30, Él dijo que nosotros aprendiéramos a ser mansos y humildes de corazón y hallaríamos descanso para nuestras almas. Amén, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga, decía el Señor. ¿Acaso Jesús estaba mintiéndonos? Claro que no, no nos estaba mintiendo. Lo que pasa es que pasamos por alto lo que dice Mateo 11:28. Santo. Es tu nombre, ¿Verdad? Dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Aleluya, gloria a Dios. Llevad mi yugo sobre vosotros Gloria a Cristo. y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Es cuando da esa expresión el Señor Jesucristo. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Viendo Jesús que le antecedía una serie de acciones que el creyente tenemos que llevar a cabo. Ir a Él si estamos cansados y cargados. Que aprendamos de Él a ser manso y humilde. Que nos pongamos el yugo de Él, el yugo de Cristo sobre nuestra vida, para que entonces nuestro caminar en el Señor sea fácil y ligera su carga. Aleluya, gloria a Dios. Y entonces dejaremos de ser de esos cristianos quejosos Amén. que estamos argumentando constantemente que el camino es difícil, que era más sencillo vivir sin Cristo que ahora que estamos en Cristo.
Santo. Muchísimos creyentes expresan que les iba mejor cuando no eran cristianos. Santo. Sobre todo, ¿verdad? Aquellas personas que estaban acostumbradas a agarrar costales de billetes todos los días en sus negocios ilícitos. Gloria a Dios. Que vienen a Cristo y ahora tienen que dejar esos negocios y trabajar con sus manos y ganarse el pan con el sudor de su frente. Gloria a Dios. Se les hace terriblemente difícil el caminar en Dios. Porque tienen que caminar honradamente, decentemente, ¿verdad? Tener negocios lícitos. Estar de acuerdo a la voluntad de Dios. Y deciden mejor abandonar el camino, pero sin antes causar estragos en la gente que está alrededor de ellos. Entonces nosotros debemos saber, debemos asimilar estas verdades que el Señor Jesucristo plasma en las Sagradas Escrituras a través de sus siervos. Que hemos nacido nosotros para vencer. Hemos nacido para vencer. Los hijos de Dios somos más que vencedores. Aleluya. No solo vencedores, sino que el apóstol Pablo le dice a los romanos, somos más que vencedores. O sea, estamos por encima de la gente que está venciendo normalmente. Estamos por encima de esas personas que en su naturaleza humana han logrado vencer muchísimos obstáculos, porque sí los hay. Sí los hay. En el mundo de las tinieblas hay gente que está venciendo muchísimas adversidades. Aleluya, en su propia fuerza, con su inteligencia natural, con su sagacidad, con su astucia. Pero ellos no están inscritos en el libro de la vida como usted y yo. No están en la herencia de los santificados. No están destinados al reino de los cielos como nosotros. Nosotros tenemos el privilegio de ser hijos de Dios. Amén. Tenemos el privilegio de que Dios está con nosotros. Aleluya. Y que Dios toma el control de nuestra vida. El apóstol Juan insistió y recalcó que el creyente tiene y puede vivir en victoria sobre el mundo. Tenemos la victoria y podemos vivir en victoria sobre el mundo. Porque las Sagradas Escrituras en muchísimas ocasiones nos habla de una acción que Dios nos ha otorgado por gracia. Que tenemos una posición espiritual en Dios por la declaración de su palabra. Pero existe la otra contraparte de que nosotros tenemos que asimilar esas verdades y caminar en esas verdades. Gloria a Dios. Apropiarnos la palabra de Dios y caminar en la palabra de Dios. Gloria a Dios. Nos toca a nosotros una parte de esa acción. Dios logró con el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario muchísimas bendiciones para nosotros. Pero nosotros tenemos que apropiárnoslas y vivir en esas bendiciones que Dios ha ganado para nosotros en Cristo Jesús. Gloria a Dios. No todo lo hace Dios. Tenemos nosotros que reaccionar. Tenemos nosotros que asimilar. Tenemos nosotros que tomarnos las promesas y caminar en ellas. Apropiárnoslas, gloria a Dios. Que la palabra de Dios fluya en nuestra mente, en nuestro corazón, que corra por nuestras venas la palabra de Dios todos los días y vivir en esas verdades, vivir en ese camino. Gloria a Dios. El apóstol Juan insistió sobre esto tanto en el evangelio que escribió como en las 3 epístolas, porque escribió 3 epístolas aparte, y el Apocalipsis también. Este escritor o este apóstol de Dios escribió 5 libros de la Biblia, ¿verdad? Que es el Evangelio, las 3 epístolas y el Apocalipsis. 5 libros que están llenos de teología, están llenos de mensaje de Dios profundo, que nosotros debemos analizar concienzudamente, no tomarlos a la ligera, gloria a Dios. Dice en la primera parte de este capítulo 5, gloria a Dios, Juan
en este capítulo 5, versículo 1, Juan estaba hablando a los creyentes de la victoria sobre el mundo. El mundo es uno de nuestros tres adversarios o uno de nuestros tres enemigos poderosos que están obstaculizando que nosotros avancemos al reino de Dios. ¿Verdad? El mundo, la carne y el diablo son los tres adversarios más grandes que tenemos nosotros los creyentes y que debemos tenerlos bien ubicados. Debemos tenerlos bien colocados, saber dónde se encuentran y qué es lo que están haciendo contra nosotros. Gloria a Dios. El apóstol Juan insistió y recalcó que el creyente tiene y puede vivir en victoria sobre el mundo. Y esto es posible. Así es que en el primer versículo de este capítulo 5 nos dice: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Aleluya. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Gloria a Dios. Esta verdad a nosotros nos debe mover a caminar en la voluntad de Dios. Siempre tener presentes de que somos nacidos de Dios, de que Dios nos ha engendrado por el Espíritu Santo y nos ha dado una nueva vida a cada uno de nosotros. Amén. Juan nos hace saber que Dios es vida y la vida del creyente es el resultado de haber nacido de Dios. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y este es el método, que todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, nace en el Espíritu por parte de Dios. Nosotros hemos nacido de nuevo. Si usted ya recibió a Cristo como Señor y Salvador, usted ya nació de nuevo. Nació en el Espíritu. Gloria a Dios. Así lo dicen las Sagradas Escrituras, también a través del apóstol Juan, en el Evangelio capítulo 1. Evangelio de Juan, capítulo 1, versículos 11 al 13. Mire lo que dice. Gloria a Dios. Habla de una manera muy clara sobre cómo se nace espiritualmente para llegar a ser un hijo de Dios. Y dice allí que solo por tener fe en el Señor Jesucristo y recibirlo, nosotros nacemos para Dios. Allí en el 11 al 13 dice: a los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Aleluya. Los cuales dice que no nacen de naturaleza humana. Gloria a Dios. Los cuales, dice aquí la Escritura, versículo 13, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Gloria a Dios. No tiene nada que ver la naturaleza humana. Nosotros nacimos de nuestra madre, ¿verdad? Que nuestro padre nos engendró en nuestra madre. Allí intervinieron dos seres humanos para que usted naciera por primera vez aquí en la tierra. Pero para ser hijos de Dios no interviene ningún ser humano. Es Dios directamente a través de la fe de nuestro Señor Jesucristo el que nos hace nacer de nuevo, el que nos da una nueva naturaleza. Gloria a Dios. Por eso dice el versículo 13 que los cuales, los hijos de Dios, no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. No es una ocurrencia de un ser humano que nosotros hayamos nacido de nuevo, que nosotros seamos hijos de Dios. Esa fue una ocurrencia de Dios en la eternidad, porque Dios, desde antes de la fundación del mundo, ya tenía el plan de que usted y yo fuéramos salvos. Amén. De que usted y yo llegáramos a ser hijos de Dios. Correcto, aleluya. Él nos escogió, hermanos, antes de que la tierra fuera creada, antes de que el cielo y la tierra fueran formados, antes de que nacieran nuestros padres.
Dios ya nos tenía destinados para esta salvación tan grande. Por eso debemos vivir extasiados en la presencia de Dios. Debemos vivir entregados, consagrados al servicio de Dios todos los días, porque Él ha hecho un milagro en nosotros. Muchos de nosotros andábamos locos, extraviados, perdidos en la delincuencia, en la droga, en el alcohol, haciendo miles de cosas malignas, dañinas. Pero Dios en su misericordia nos alcanzó, nos salvó, nos perdonó, nos limpió, nos santificó y nos hizo sentar en lugares celestiales juntamente con Cristo Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Allá estamos sentados. Desde el punto de vista de Dios, nosotros tenemos esa posición espiritual. Qué grande eres, Dios. Una posición espiritual. Para Dios estamos sentados, reinando con Cristo. Gloria a Dios. Denle un aplauso fuerte a Jesús. Él merece toda la gloria. Toda la gloria. Aleluya. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Él vino a los suyos. ¿Quiénes eran los suyos? Los judíos. El pueblo de Israel. Jesús vino a los suyos. A los suyos. Pero los suyos no le recibieron. Pero aquellos que le recibieron les dio poder. Les dio autoridad de ser hechos hijos de Dios. Y incluye a todos aquellos que simplemente creen en su nombre. Muchos teólogos y predicadores de nuestro tiempo complican, hermano. Complican este mecanismo que Dios emplea. Es por la fe en el Señor Jesucristo que usted y yo somos salvos. Amén. Solo por la fe. No hay otra forma, no hay otro método que pueda emplear el mundo o la gente para entrar al reino de los cielos o para ser un hijo de Dios. Solo por la fe en la obra expiatoria de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Él pagó el precio de nuestros pecados. Bendito, aleluya. Él ganó para nosotros salvación. Él ganó para nosotros vida eterna. Y nos colocó en lugares celestiales juntamente con Cristo Jesús. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Eso significa que cuando usted confía en Cristo, usted confía que Jesucristo es quien dice ser en las Escrituras. Usted confía, yo confío en lo que dicen las Escrituras acerca de Jesús. ¿Quién es Jesús? Nosotros lo aceptamos, creemos en sus palabras y creemos en sus obras. Creemos que no fue un hombre cualquiera, que era verdaderamente hombre, pero verdaderamente Dios. 100% hombre, 100% Dios. Amén. Es Dios entre nosotros. Aleluya. Él es Emmanuel, Dios con nosotros. Gloria a Dios. Es Dios, Jehová de los ejércitos, Amén. humanándose, Gloria a tomando Cristo. forma de siervo, Aleluya. haciéndose semejante a los hombres. Gloria a Dios. Él es Dios entre Aleluya, los hombres. gloria a Dios. Y nosotros debemos tomarlo de esa manera. Gloria a Dios. Entonces, cada uno de nosotros debemos asimilar estas verdades. Ahora que usted ha nacido de nuevo, ¿cómo sabe que ha nacido de nuevo? ¿Ha tenido alguna experiencia grande? ¿Alguna experiencia extraordinaria? ¿Entra en algún estado extático, de éxtasis? ¿O ha experimentado algo místico? Tal vez algunos de ustedes que sean más sensibles, no tan rudos como nosotros, que sean más sensibles, hayan sentido algunas reacciones, como dicen muchos, corrientes eléctricas, ¿verdad? Que corren desde su cabeza hasta sus pies. Otros que sienten una euforia, una alegría inmensa y empiezan a saltar y a brincar al momento de recibir a Cristo, o algunos de otra forma manifiestan la presencia de Cristo en sus vidas. Y eso les da cierta seguridad de que han nacido de nuevo. Pero, ¿qué con las personas que no sintieron nada cuando recibieron a Cristo? Pero que confesaron con su boca que Jesús es el Señor, que creyeron en su corazón que Dios les levantó de los muertos,
La Escritura dice que son salvos, Amén, amén. aunque no hayan sentido absolutamente nada. Gloria a Dios. Pero empezaron a caminar en esa fe de la palabra, Así es, en esa gloria a fe de lo que dice la Escritura, de cómo se recibe, de cómo se acepta, de cómo se entra en el reino de los cielos. Muchos de nosotros lo creímos así y Dios ha estado obrando en nuestro ser por muchísimos años. Y el Espíritu Santo nos da la seguridad de que somos hijos de Dios. Dice la palabra de Dios que el Espíritu de Dios es el que guía a los hijos de Dios. El Espíritu Santo es el que dirige a los hijos de Dios. Y si está el Espíritu de Dios en nosotros, tenemos esa libertad y esa seguridad en Dios. Hay personas que sí pasan por situaciones sentimentales, emocionales, ¿verdad? Pero hay otras que absolutamente no sienten nada. En este versículo 1 nos dice: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Aleluya. Y todo aquel que ama al que engendró, o sea, al Padre Celestial, ama también al que ha sido engendrado por él. Gloria a Dios, ¿verdad? Ama a Jesús y ama al Padre. Aquí no mencionan al Espíritu Santo, pero debemos amar al Espíritu Santo. Aleluya. Porque Él es el que nos guía a toda justicia, a toda verdad. Él es nuestro maestro. Él es nuestro consolador. Él es el encargado de la iglesia en esta dispensación, en este periodo en que los gentiles estamos entrando a la salvación. Es el Espíritu Santo el encargado de llevarnos a una comunión fuerte con Dios. Cuando usted confía en el Señor Jesucristo, nace de nuevo. Cuando lo confiesa, nace de nuevo. Dios se convierte en su Padre Celestial. Él es Dios el Padre y llega a ser también su Padre Celestial. Él es nuestro papá. Ahora, si Él ha llegado a ser su Padre Celestial y usted ha sido engendrado por Él, le amará, le debe amar con todo su corazón usted. Debe buscarlo todos los días. Debe tener comunión con Él. Pero esto es solo el comienzo de su nueva forma de vivir. Cuando recibimos a Cristo apenas iniciamos nuestro caminar hacia el reino de los cielos. Porque usted va a amar a aquellos que también han sido engendrados por Dios. Dentro de las congregaciones hay muchos hermanos que no se quieren. Hay muchos hermanos que no se pueden ver. Hay muchos hermanos que están nomás checando cómo camina un hermano, cómo camina otra hermana, qué hace un hermano, qué hace, cómo se comporta, y estamos criticando y estamos dañando y estamos hiriendo y nos estamos apartando de ellos porque consideramos que son menos cristianos que nosotros. Pero el mismo precio que pagó por mí lo pagó por usted, Dios. Amén, aleluya. La misma forma en que Dios me salvó a mí, lo salvó a usted. Entonces nosotros somos los que vemos diferencias, pero Dios no ve ninguna diferencia entre nosotros. Somos hijos de Dios. Y está diciendo la Escritura que si nosotros hemos nacido de nuevo, todo aquel que ama al que engendró, todo aquel que ama a Jesús, debe amar también al que ha sido engendrado por Él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Amén, amén. Entonces no debemos nosotros considerar que es más importante amar a Dios que amar a los hermanos. Va en una forma paralela ambas cosas. Si nosotros decimos que amamos a Dios, debemos estar amando a nuestros hermanos. Amén. Es la obra del Espíritu Santo en nosotros, porque son hijos de Dios también. Gloria a Dios. Van a estar en el mismo lugar donde nosotros vamos a estar, en el reino de los cielos, por los siglos de los siglos. Entonces debemos ir aprendiendo, hermano, a caminar en ese amor de Dios hacia nuestros hermanos. Gloria a Dios. Juan ya había mencionado anteriormente, y se repite una y otra vez a través de la epístola. En el capítulo 3 de Primera de Juan, versículo 11, nos recuerda, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio,
Que nos amemos unos a otros. Que nos amemos unos a otros. Y Juan toma este mensaje de las palabras textuales del Señor Jesucristo. Porque Él dijo: un nuevo mandamiento os doy. Que os améis unos a otros como yo os he amado. Ya no nos vamos a amar como me ama mi hermano, carnal, mi tío, mi tía, mi madre, mi padre o mis amigos. Ya no. Vamos a tratar de amar a los demás, a la gente, con esos amores humanos, naturales. Sino que vamos nosotros ahora a amar a nuestros hermanos como Cristo nos amó a nosotros. ¿Cómo nos amó Jesucristo? ¿Cómo nos demostró su amor Jesucristo? Muriendo por nosotros en la cruz. Amén, aleluya. Gloria a Dios. Y Jesús pone en ese nivel el amor que debemos tener los unos por los otros entre nuestros hermanos. Por eso dijo: un nuevo mandamiento os doy. Es un nuevo mandamiento. Ciertamente se hablaba en el Antiguo Testamento: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, allá en Deuteronomio. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con toda tu alma, ¿verdad? Y a tu prójimo como a ti mismo. Pero ahora Jesucristo establece un nuevo mandamiento. Por eso dijo: un nuevo mandamiento os doy. Que os améis unos a otros como yo os he amado. Con esa intensidad, con ese sacrificio, con esa disposición de que nosotros siempre estemos dispuestos a bendecir a nuestros hermanos. El Señor Jesucristo dijo: en esto conocerán todos que son mis discípulos, si tuvieres amor los unos con los otros. Esta expresión nacido de Dios, que se menciona en la primera epístola de Juan, es muy importante. Ahora la experiencia de haber nacido de Dios no tiene nada que ver con el hecho de que usted quizá se haya unido a una iglesia ya, aunque esperamos que lo haga. Tampoco tiene que ver con alguna ceremonia en la que puede usted participar. Si usted ha nacido de Dios, confío en que se haya entregado a una iglesia y que tome parte en el desarrollo y crecimiento de la iglesia. Pero la persona que ha nacido de nuevo amará a los que también han nacido de nuevo. Muchos cristianos, hermano, muchos cristianos confunden el mandamiento con el sentimiento. Es que yo no siento amar. Es que yo no siento amar a fulano, al hermano este, a la hermana aquella. Yo no siento amarlos. Por eso mejor ni me acerco con ellos. Por eso mejor los evito, para no tener problemas. Pero hermanos, no está diciendo Jesucristo: un sentimiento nuevo les doy. Está diciendo un mandamiento. Santo. Gloria a Dios. No es por sentimiento. Por esa razón debemos nosotros asimilar las verdades del Evangelio, asimilar las verdades de la palabra de Dios y ponerlas en práctica, aún en contra de nuestros sentimientos. Cuando los sentimientos se oponen al mandamiento, tenemos que desecharlos. Repito, cuando los sentimientos se oponen o contradicen al mandamiento de Dios, debemos desechar esos sentimientos, porque no nos sirven en el reino de Dios. Aleluya. Tenemos que aprender a anteponer el mandamiento sobre el sentimiento. Que el mandamiento ahogue, sepulte, eche fuera a ese sentimiento maligno. Porque el corazón es engañoso y perverso, más que todas las cosas, dice la Escritura. Entonces no debemos dejarnos llevar por lo que siente el corazón. Si el corazón está maquinando sentimientos contrarios a la palabra de Dios, a la voluntad de Dios, tenemos que aplastarlos, hermano. Tenemos que aplastarlos. Nosotros ya nacimos de nuevo. Aleluya. Tenemos al Espíritu Santo. Tenemos el poder de Jesucristo. Tenemos la capacidad para nulificar cualquier cosa
que quieran hacer de nuestro corazón en contra de la palabra de Dios. Bendito es tu nombre, Señor. Tenemos que aprender a vivir en el mandamiento, aun cuando contradiga el sentimiento. Esta es la epístola que nos explica cómo usted y yo podemos tener la seguridad de la salvación. Y el apóstol Juan nos ha estado presentando las evidencias para que podamos saber con toda certeza que somos hijos de Dios. Primera evidencia, Juan nos dijo en el capítulo 2 de su primera epístola, versículo 29, 2:29 de primera de Juan. Si sabes que Él es justo, debes saber también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Si tú estás entregado a la justicia, si tú estás decidido a obrar con justicia, hermano, esa es una evidencia de que eres un hijo de Dios, Aleluya. de que has nacido de nuevo, Señor. ¿verdad? Pero cuando todavía estamos medio chancochados en que si somos o no somos, hermano, por ganar un peso extra, somos capaces de ser los más injustos del mundo, Santo Dios, ayúdanos. ¿verdad? Aunque digamos que somos cristianos. Un verdadero hijo de Dios es el que practica la justicia en su vida. Esto no quiere decir que sea algo fuera de lo común o algo anormal, o que se practique la justicia de vez en cuando. Practicar la justicia debe ser un estilo de vida. Debe ser una norma en tu vida, una práctica habitual que fluya con toda normalidad en tu vida. Usted, yo creo que usted ni ninguno de los moradores de esta casa le obligó a este árbol de mango a dar estos frutos de mangos, estos frutos que están colgando aquí. Nadie podemos obligar a este árbol a dar esos frutos. ¿Por qué? Porque su naturaleza es dar mangos. Amén, aleluya. Su naturaleza es dar mangos. Gloria a Dios. La naturaleza suya y mía están descritos en Gálatas 5, 22 y 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, templanza, mansedumbre, templanza. Y contra tales cosas no hay ley, la fe. Son 9 frutos del Espíritu que nosotros debemos estar dando constantemente de una forma, válgame la expresión, natural dentro de lo sobrenatural. Porque son frutos sobrenaturales. Entonces tenemos nosotros que dar esos frutos, porque ya nacimos de nuevo, de una forma espontánea, de una forma normal dentro de lo sobrenatural, dentro de lo anormal, porque el mundo camina en contra de este fruto, pero nosotros somos nacidos de Dios y debemos estar dando ese fruto, sin que nos presionemos, hermanos. Debe fluir, debe ser normalito. El que yo vea una necesidad y tengo, les doy. No tengo, pues oro a Dios, Señor, dale. Veo por otros recursos, veo por otros medios. Aleluya. Pero algo hago, sea físico, material o espiritual, pero algo hago por esa necesidad que estoy viendo. Debe ser algo normal dentro de la vida del creyente, porque ya nació de nuevo. Aleluya. Tenemos una naturaleza espiritual. La naturaleza de Dios está en nosotros. Dice Pedro que nos ha hecho partícipes de su naturaleza divina. Ahí está la naturaleza divina en nosotros ya, porque Cristo entró a nuestro corazón. Cristo está en nuestra vida. Entonces tenemos la naturaleza divina, aunque tenemos también la naturaleza humana. Cada uno de los cristianos nos podemos equivocar, fallar, resbalar y caer en alguna ocasión. Pero la práctica de su vida diaria será ejercer la justicia. Porque usted es un hijo de Dios. Porque usted ha nacido de nuevo. Porque el Espíritu de Dios mora en usted. Porque somos hijos de Dios. Gloria a Dios, debemos practicar la justicia Aleluya. de una forma normal.
La segunda evidencia, leemos en el capítulo 3 de esta epístola, en el versículo 9, que todo aquel que es nacido de Dios no practica, esa palabra subráyela, no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar porque es nacido de Dios. Yo creo que ahorita le viene un mar de pensamientos. Aleluya. Entonces, ¿por qué peco? ¿Por qué le fallo a Dios? Repito, tenemos naturaleza humana y naturaleza divina. Todavía estamos trabajando con las obras de la carne. Estamos trabajando con nuestro viejo hombre, con nuestra antigua naturaleza. Estamos trabajando con ella conforme vamos avanzando en el reino de Dios. Un hijo de Dios no practica el pecado. ¿Qué es esto? Esto quiere decir que no vivirá en el pecado. No encontrará placer en vivir en pecado. Ni lo hará como forma o estilo de vida como lo hacíamos anteriormente. El estilo de vida habitual del pecador es vivir en el pecado cómodamente, sin que nadie lo reprenda, sin que nadie lo redarguya, sin que nadie le esté diciendo que está haciendo mal. ¿Por qué? Porque tiene un estilo de vida pecaminoso, natural, humano, muerto en delitos y pecados. Vive en esa condición y no se espera que lo haga de una manera diferente. Pero nosotros, cuando vivíamos de esa manera, hasta el momento en que acudimos a Cristo con nuestros pecados, vivíamos así. Pero ahora somos reprendidos internamente. Ya no solo por nuestra conciencia, sino por el Espíritu de Dios. Amén, aleluya. Es el Espíritu Santo el que está diciéndole, hey, espérate, tú eres hijo de Dios. Apártate de esa maldad, apártate de ese pecado, aléjate porque si no te vas a morir. Y empieza el Espíritu Santo a trabajar intensamente en nosotros para detener nuestra loca carrera y nos vuelve a colocar en el camino de Dios. Es el trabajo del Espíritu Santo. Efesios 2:1 dice que nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, pero cuando Dios vino a nuestra vida, nos dio vida juntamente con Cristo. Nos resucitó juntamente con Cristo. Aleluya, bendito Gloria a es tu Dios. nombre, Señor. Y ahora podemos nosotros experimentar esa nueva vida. Tercera evidencia, en el capítulo 4, versículo 7 de la epístola de Juan, dice: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Es otra evidencia de que somos hijos de Dios. Un hijo de Dios amará a los demás cristianos, aunque esté feo, gordo, chaparro, alto, que le caiga mal. Usted tiene que obligar a su corazón a amar a esa persona. Aleluya. Y si está ejercitándose en ese forzamiento, usted va a llegar al momento en que va a fluir el amor de Dios, sin necesidad de que usted se obligue a usted mismo a amar a los demás. Pero al principio, como no estamos acostumbrados, vamos a batallar un poquito. Pero si le damos oportunidad al Espíritu de Dios que fluya a nosotros, entonces vamos a acostumbrarnos y se va a hacer un hábito amar a los demás. Amén. Veamos lo que veamos, escuchemos lo que escuchemos, nos hagan lo que nos hagan. Nosotros los vamos a amar como Cristo nos amó a nosotros. Como Cristo nos amó. Dios no espera otro tipo de amor de parte de sus hijos. Dios no espera amores a medias. Dios quiere que amemos como Cristo nos amó a nosotros. Que se entregó a sí mismo por nosotros. Aunque éramos los más viles pecadores, Él nos amó. Aleluya. Y nos perdonó. Nombre, y pagó el precio de nuestros pecados. Padre. Y nos hizo nacer de nuevo. Gracias. Gloria a Dios. Entonces, ¿ama usted a los demás cristianos, a sus hermanos y hermanas? ¿Los ama como Cristo nos amó o como lo amó usted? Si todavía no llega a ese grado de amor,
pues empiece a trabajar en eso, hermano. Porque es lo que espera Dios de nosotros. Es lo que espera Dios de sus hijos. Cuarta evidencia, leemos en el capítulo 4, versículo 5 de Juan, de primera de Juan. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Debemos nosotros caminar en esa fe. Debemos caminar en esa verdad. Estar nosotros siempre dispuestos y disponibles para caminar en la fe de Jesús. La fe, hermano, se vive no por sentimientos, no por emociones, ni tampoco por vista. No es por lo que nosotros vemos o sentimos o tocamos. La fe dice que es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe es intangible. La fe no se puede tocar. La fe es espíritu. Y nosotros tenemos que vivir en esa confianza con Dios, con esa convicción de que Dios está con nosotros. Está diciendo el apóstol aquí en 5:4 esta palabra, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Amén. Usted y yo hemos nacido de Dios. Amén, aleluya. Yo creo, ¿verdad?, que usted puede decir amén. Amén. Usted puede decir amén porque está aquí, vino porque es cristiano. Esta es una reunión de cristianos. Gloria a Dios. Si ya le dimos oportunidad a Dios que entrara a nuestra vida, aceptamos a Jesús como Señor y Salvador, entonces somos hijos de Dios y esta palabra es para nosotros. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Con nuestra fe, Dios nos dice que vamos a vencer todos los obstáculos. Vamos a vencer todos los problemas. Vamos a vencer todas las adversidades. Que no nos vamos a quedar tirados en el camino. Porque al poner fe en nosotros, al poner la fe de Jesucristo en nuestro corazón, vamos a hacer las cosas como Cristo las hizo. Llegar hasta el último momento de su vida sirviéndole a Dios. Aleluya. Hasta el último momento. El último suspiro que Él dio en la cruz. Dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Pidiendo perdón al Padre Celestial por todos los pecadores. Por los pecadores que lo estaban crucificando. Y por los pecadores que íbamos a existir posteriormente. Y nos alcanzó hasta el siglo XXI a nosotros. Después de 2000 años, todavía esas palabras del Señor Jesús siguen llegando a nuestra vida, a la vida de nuestra civilización, para que tengan salvación y que tengan vida eterna como nosotros. Gloria a Dios. Y el último versículo, el versículo 5, está diciendo: ¿quién es? Es una pregunta. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Con estas escrituras que acabamos de leer, nos damos cuenta que nadie en esta tierra, nadie en este mundo puede vencer al mundo, al sistema de cosas, a la organización del diablo en este mundo. Nadie lo puede vencer si no es por la fe de Jesucristo. Amén. Es lo único que vence al mundo. La fe en Jesucristo. Está diciendo: ¿quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Aleluya. Así que estamos nosotros ante una potestad, ante un poder, ante una gloria que nadie la puede derrotar. Nosotros estamos con Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Estamos con el que venció a la muerte con poder, al que venció a las tempestades, al que venció a los demonios, al que venció a la naturaleza, el que venció todo
lo que el ser humano no puede vencer en este mundo. Y esa potestad nos la da a nosotros, para que también nosotros podamos vencer cada día. El amor, la obediencia y la verdad son una señal o una marca de la familia de Dios y son características de un hijo de Dios. El amor, la obediencia y la verdad. El apóstol Pablo enseña en la epístola a los Romanos, capítulo 8. Vaya conmigo a 8:35. Romanos 8:35 al 39. Allí nos enumera 17 acciones o 17 cosas, si le podemos llamar así, que pueden vencer a un ser humano natural, que pudieran vencer a un ser humano natural, pero que no pueden vencer a un ser humano cristiano, a un ser humano nacido de nuevo, a un ser humano que es hijo de Dios. Son cosas terribles las que enumera aquí Pablo. Y muchos han corrido de las filas de Dios, de las filas de Cristo, ante estas situaciones, ante estas amenazas del mundo. Está diciendo Pablo a los romanos, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Romanos 8:35, ¿lo tiene? Amén. Es una pregunta. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Piense usted. ¿Qué razones puede haber? ¿Qué amenazas puede haber contra mi vida que yo pueda dejar el camino de Dios? Unos dirán, si me matan a mis hijos, a lo mejor no puedo resistir y voy a vengarme de los que maten a mis hijos. El que me robe mi carro, el que me fraudee, el que me robe mi dinero, el que me viole a mis hijas, el que me mate a mi esposa o a mi esposo, y empieza uno a pensar una serie de cosas que pueden venir a tu vida que te impulsen a dejar de ser cristiano. Yo creo que algunos de nosotros a mí si me pasara esto, pues yo creo que me bajaría de la cruz, dice. Me bajaría de la cruz si me pasara eso. Y pasa esos pensamientos casi en todos los creyentes, hermano. Pero veamos, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. Estas 7 amenazas que acabamos de leer ahorita son amenazas tangibles de esta vida. Son amenazas que podemos ver y prevenir. Pero hay 10 más que son intangibles, que no las podemos visualizar con nuestros ojos naturales. Pero Pablo también las enumera como posibles amenazas para la vida del creyente, para la vida del cristiano. Está diciendo como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Versículo 37, antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Hablando de las 7 primeras que leímos. Pero posteriormente dice, por lo cual estoy seguro, aparte de las 7 de arriba, estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Amén. Por eso los impulsé, los motivé para que ustedes pensaran ¿qué podría apartarme del amor de Cristo? Cosas que no le hayan sucedido todavía, pero que si le sucedieran, usted está pensando en correr, en salirse del camino, apartarse de Dios, desclavarse de la cruz y correr como un mundano o como una persona que no conoce a Cristo a cobrar venganza o hacer
las cosas que antes hacía. Pablo fue muy claro en cuanto a su entrega a Dios. Y son enseñanzas que nosotros debemos estar recordando constantemente. Que debemos estar leyendo constantemente en las Sagradas Escrituras. Para que cuando suceda algo de esto, hacer lo que los siervos de Dios del Antiguo y del Nuevo Testamento hicieron cuando estaban en situaciones semejantes. Debemos conocer la palabra de Dios. Son los testamentos que Dios ha dejado para nosotros, para que estemos venciendo todo el tiempo, porque lo que nace de Dios vence al mundo. El que ha nacido de Dios no teme a las amenazas humanas, ni a las amenazas materiales, ni a las amenazas espirituales, como las últimas 10, porque son espirituales, son intangibles. Entonces no debemos de temer ni lo material ni lo espiritual, contrario a nuestra vida. Debemos estar enteramente convencidos de que vamos a vencer cualquier adversidad, cualquiera que se presente en nuestra vida, por muy grande que sea. No debemos nosotros minimizar el poder de Dios. Debemos creer con todo nuestro corazón que Dios nos ayudará a salir adelante. Amén. A salir vencedores de todo lo que venga contra nosotros. El apóstol Juan también en su primera epístola nos advierte, ahí en primera de Juan 2:15 al 17, y nos dice, nos aconseja. Primera de Juan 2:15 al 17, dice, no améis al mundo. Aleluya. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Cuando habla la palabra cosas, está incluyendo personas, hermano, porque hay madres que quieren más a sus hijos que a Dios. Santo. Hay padres que quieren más su carro que a Dios. Quieren más su casa que a Dios, la cuenta bancaria que a Dios. Y así cada persona tiene preferencias que pone por encima del amor de Dios. No améis al mundo. Todas estas son cosas del mundo. Son temporales. Aquí se van a quedar cuando tú te mueras. Así es. Es correcto. Y lo último que vas a tener es estar cara a cara con Dios. Aleluya, bendito es tu Dando nombre, cuenta de Señor. todo lo que hiciste en el mundo, sea bueno o sea malo. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, dice Juan, si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Por eso tenemos que autoanalizarnos de una forma sincera, concienzuda. ¿Qué hay en mi corazón? ¿Qué puede suceder en mi vida que sea capaz de apartarme del camino de Dios? No améis al mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, fíjese bien, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Aleluya, amén, amén. Permanece para siempre Bendito es tu nombre, en la presencia de Dios. Sea que viva o sea que muera, va a estar con Dios. Ya sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Aleluya. Debemos estar conscientes, hermano, para disfrutar la vida. Porque el hombre avaricioso, el hombre codicioso, la persona entregada a las cosas materiales no está satisfecho con nada. Si tiene 1 billón, quiere tener 2. Santo. Si tiene 10, quiere tener 20. Y siempre se va a tratar de igualar con otros más ricos que él, para tratar de llegar a ser, y nunca disfrutó de la vida por estar metido en la avaricia y el deseo de muchas cosas. Entonces Pablo y Juan y Pedro, todos los apóstoles, nos enseñan a nosotros que este mundo es pasajero, que nosotros somos peregrinos y extranjeros aquí en la tierra. Peregrinos y extranjeros, vamos de pasadita. Entonces aproveche esos 50, 60, 70, 80 o 100 años que Dios le conceda estar en la tierra.
sirviéndole a Dios. Yo me gozo al final del Génesis, como Jacob, el papá de José y de los 12 patriarcas, está ante Faraón y está con un bordón. Y ahí está presentándolo José al Faraón, y el Faraón se postra ante él. El Faraón se postra ante Jacob para que lo bendiga. Y dice allí la escritura que Jacob, siendo un ancianito, adoró posando o reposando o recargándose en su bordón. Ancianito, allí estaba adorando a Dios, descansando sobre su bordón. Así quiero terminar mis días yo, adorando a Dios, aunque sea sobre un bordón, pero que todos los días de mi vida pueda servirle con gozo y con alegría, que no esté obligado a ser cristiano, porque hay muchos cristianos que están obligados en las sillas de las iglesias. Están a fuerza, hermano, por una cosa o por otra, pero están a fuerzas allí, no están deleitándose en Dios. Bendito es tu nombre. En el momento de adoración hay que deleitarnos en la adoración. Aleluya. En los momentos de la alabanza hay que deleitarnos en la alabanza. En los momentos de la oración, deleitarnos en la oración. En los momentos de la palabra de Dios hay que deleitarnos en la palabra. En el servicio a Dios, en la entrega a Dios. En todo debemos de deleitarnos en el reino de Dios. Porque es un privilegio, hermano, grande. Es un privilegio grandísimo que tenemos. Y nos dice la escritura que todo lo que es nacido de... Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Con ella vamos a estar venciendo todos los días de nuestra vida. Nos ponemos sobre nuestros pies y concluimos. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Amén, amén, aleluya. Cada día podemos comprobar, cada uno de nosotros, si hemos nacido de Dios o todavía no. Si somos simplemente simpatizantes del Evangelio o somos hijos genuinos de Dios. Bendito sea tu nombre. Hermanos, sea cual sea tu posición, si eres simpatizante o si eres cristiano verdadero ya, cuando te surja la duda, ora a Dios y dile que te ayude a tener la seguridad de tu salvación, que te dé la fuerza para vencer al mundo, para vencer a tu carne y para vencer al diablo, que son nuestros tres adversarios. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Aleluya, amén, amén. Oramos a Dios. Padre Celestial, Bendito te alabo, mi Señor. Señor, bendito. Adoro tu santo nombre en esta noche, Dios mío. Gracias, Señor, Y te doy gracias por cada uno de tus hijos, tus hijas que están en este lugar, Dios mío. Ayúdanos, Señor, a entender que hemos nacido para ser vencedores en Cristo Jesús. Tú nos has engendrado, Señor, en el Espíritu, Dios mío, para ser vencedores. Ayuda a cada uno de mis hermanos, Padre, a vivir en la fe del Hijo de Dios, sabiendo, Señor, que la simiente santa está en nosotros. El poder sobrenatural de Dios está en nosotros y podemos aplicarlo en todas las esferas de nuestra vida. Podemos usar, Señor, la vida eterna, el poder, Señor, de tu Espíritu contra toda adversidad, contra todo problema, contra toda amenaza que venga contra nosotros, contra toda incertidumbre, contra toda duda, Señor, que venga a nuestra mente y corazón. En el nombre de Jesús, bendigo, Señor,
a esta congregación con victoria. Bendigo a esta congregación, Señor, con nuevas fuerzas. Bendigo a esta congregación con fe del cielo. Bendigo a esta congregación con tu Espíritu Santo fluyendo en sus vidas, Señor. Bendigo a este pueblo, esta congregación con gozo, con paz, con prosperidad, Señor, en el nombre de Jesús. Los cubro con tu sangre poderosa y declaro tu reino establecido en sus corazones. En el nombre de Jesucristo, porque han confesado que Jesús es el Cristo, que Jesús es el Señor, que Jesús es el Salvador del mundo, que Jesús es la propiciación por nuestros pecados. Cada uno de estos hombres y mujeres han declarado que Jesús es su Señor. Son tus hijos, mi Dios. Ayúdalos a entender y asimilar tus verdades, las verdades de tu palabra. Te lo pido en el nombre de Cristo. Amén, amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Denle un aplauso fuerte a Jesús.